¿El séptimo arte se ha hecho presente en la Ciudad de México? Sí, y es que tenemos una de las ciudades más hermosas en todo el mundo. Pero para ser sincero, no son tantas las películas que se han grabado actualmente en esta hermosa Ciudad de México. El auge del cine en México fue la llamada Época de Oro, donde en otras latitudes transcurría la Segunda Guerra Mundial. Las empresas dedicadas a la cinematografía en Estados Unidos pararon por completo y es justo ese momento de nuestra época dorada del cine mexicano. El día de hoy vamos a visitar locaciones de películas muy famosas que se filmaron en la Ciudad de México. Pero antes de hablar de las locaciones donde se grabaron muchas películas en México, tenemos que hablar de los estudios Churubusco. Estos estudios que desde 1944 en el pueblo de Churubusco, era cercano a la Ciudad de México, dio origen a uno de los estudios cinematográficos más antiguos en Latinoamérica. Inclusive junto a los estudios San Ángel, que ahora es Televisa, son los únicos estudios que siguen en operación. Desde 1958 estos estudios han sido controlados por el gobierno de México. Son considerados como uno de los 4 grandes estudios durante la época de oro del cine mexicano. Esto junto a los estudios América, los estudios San Ángel y los estudios Tepeyac. De hecho, se estima que el 95% de todas las películas mexicanas han usado muchos de los servicios proporcionados por los estudios. En un total de 6 hectáreas, estos estudios Churubusco dieron inicio, como les dije, en 1945 con la película La Morena de mi copla de Fernando Rivero. Obviamente estos estudios son el epicentro de la comunidad cinematográfica. Personajes como María Félix, Cantinflas, el Indio Fernández, por hablar de los antiguos, eran quienes estaban habituando normalmente estos estudios. ¿Y quién crees que fue uno de los pilares en su inauguración? Tal vez te sonará el nombre de el mismísimo Tigre Azcárraga de Televisa. Los estudios Churubusco, sin lugar a dudas, es un referente de la cinematografía, no solamente nacional, sino también internacional. Ahora sí, vámonos a las locaciones. ¿Quién iba a pensar que en 1990 una película futurista se iba a grabar aquí, en la Glorieta de Insurgentes, y que el protagonista iba a ser ni más ni menos que Arnold Schwarzenegger? Pues justo como lo están viendo en esta toma, la Glorieta de Insurgentes fue parte de las locaciones del Vengador del Futuro. No solamente la Glorieta de Insurgentes, el Metro Chabacano, el Metro Insurgentes, las oficinas centrales del Infonavit fueron parte de las locaciones de esta película, que sin lugar a dudas dejó un grato sabor de boca a los amantes del séptimo arte y sobre todo a los amantes de la ciencia ficción. Esta película, situada en el 2084, que ya no falta tanto, en los pasillos de transbordo fueron los protagonistas de esta película. La secuencia de acción nunca fue en el futuro distópico en el que la Tierra estaba colonizada por Marte y todo es trabajar y trabajar. Se trataba de nuestro adorado Metro Chabacano, que luce con diversas modificaciones, y es que si ponen un poco de atención en la escena, notas de inmediato que el futuro es el Metro Chilango. Actualmente ese transbordo sigue en condiciones similares y tú puedes recrear esa persecución. Esto pasaba en el Metro Chabacano. En la Glorieta de Insurgentes vimos también un tipo persecución donde Arnold Schwarzenegger viene en esta dirección y toma un taxi que era manejado por un robot mientras vienen tras él. El taxista le pide la dirección correcta a Arnold para poder llevarlo a su destino y Arnold simplemente le dice: vámonos, 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 porque vienen tras de mí. En el momento en que fue la filmación de la película, pues todavía no existía el Metrobús, por eso se ve un poco cambiado, y actualmente están remodelando la línea rosa, la línea 1 del metro. Es por eso que se ve bastante descuidada esta estación, porque se está remodelando toda la línea.
En 2018, el famoso director mexicano Alfonso Cuarón sacaba a la luz su obra Roma, la cual fue grabada en las calles de justo esa colonia, la colonia Roma. Y el inmueble con el número 22 en la calle de Tepeji fue justo la locación principal de esta película. Esta película está llena de locaciones que todavía puedes visitar y fue uno de los esfuerzos más increíbles de la película, que sin duda recrea una Ciudad de México lo más cercana a la época. Todo esto en pleno 2017, que fue cuando se filmó esta película. Esta película mostró a la ciudad de una forma en la que muchos jamás conocimos. Además de hechos históricos como el llamado Halconazo, hay momentos extrañables de la vida de Cleo, a quien podemos ver en la entrada del famoso Teatro Metropolitan, otra que fue locación de esta película. Este teatro, como sabemos, sigue ahí enterito y trayendo muchos conciertos, shows, espectáculos y muchas cosas más. La película sin lugar a dudas dio mucho de qué hablar, ya que una de sus actrices fue Yalitza Aparicio, que muchas personas, de hecho muchísimas mexicanas, cuestionaban su actuación y su andar. De hecho sigue siendo muy cuestionada. La verdad, yo estoy totalmente en contra, ya que solamente por su apariencia física la gente enjuiciaba a Yalitza, no por su trabajo y no por su espectacular forma de actuar. De hecho, esta casa que se volvió locación sigue siendo muy visitada por muchos y muchas personas que vienen a conocer donde se filmó esta película, y que hace algunos años inclusive estuvo a la venta por un precio de 7 millones de pesos, lo cual para quien lo compró fue un negociazo. Uno, por la locación, y número dos, por el valor que le dio la película a este inmueble, que hoy por hoy yo creo que debe estar mínimo al doble de precio. La película fue nominada a 10 premios Oscar, ganando 3: Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía. Además de Yalitza Aparicio, otro personaje muy importante de la película es el famoso perro Borras, que se asociaba muchas veces en el patio de esta casa. El inmueble evoca a donde vivía Alfonso Cuarón en su infancia, que justamente es enfrente, en el inmueble número 21 de la calle de Tepeji, en la Roma Sur. No importa lo que te digan, siempre estamos solas. El Parque México en la Colonia Condesa también ha sido locación de muchas películas, siendo una muy importante Hombre en Llamas, una película protagonizada por Denzel Washington, que una de sus escenas fue filmada justo aquí, en el Parque México. No solamente el Parque México, ya que esa película se filmó en varias locaciones de la Ciudad de México, el centro histórico donde se encontraba la famosa escuela de Lupita, y este Parque México también lo podemos encontrar en la película de Roma. De acuerdo con los guionistas de Hombre en Llamas, la idea de grabar en la ciudad se debe a que la ambientación de nuestras calles y la cultura retrataban perfecto su idea de un contraste entre personas ricas y pobres en una sociedad donde la delincuencia va en aumento y las características de nuestra ciudad se apegaban. Algo que claramente no era una flor para nuestra ciudad, ¿no? Como sabemos, el parque se encuentra en buenas condiciones y es uno de los favoritos de la ciudad para ir a caminar, patinar, pasear mascotas. Sin embargo, a inicios de año, varios medios reportaron inseguridad en dicho parque, y datos del INEGI en marzo de este año revelaron que la percepción sobre la inseguridad en la alcaldía Cuauhtémoc se incrementó un casi 65%. Bueno, quizás los guionistas no estaban tan errados como lo pensábamos. ¡No te vas a callar! ¡Pita! Sin embargo, sí creo que hoy por hoy el Parque México es uno de los favoritos para muchas familias, la verdad es que sobre todo extranjeras y mucha gente que se ha establecido en esta colonia Condesa. Vean nada más cuánta vida, cuántos niños, cuántos perros están jugando en estos momentos. Una parte de verdad muy bonita de la ciudad, muy bonita de la ciudad. No sé si esté completamente equivocado, pero según yo, la famosa escena de la película Todo el Poder, cuando le roban la camioneta al personaje interpretado por Demian Bichir, justo sucedió en esta colonia, y de ahí salió el famoso meme de Carmelita Salinas de agárrenlo, bolas. Pero no sé si estoy equivocado. Pon en los comentarios si sabes la respuesta. ¡Agarren esos pinches ratas, hijos de la chingada! ¡Párense, putos!
En la Colonia Condesa, exactamente en el cruce de Atlisco con Juan Escutia, se grabó quizás una de las escenas más brutales del cine mexicano. Justo en este lugar fue donde se filmó la primera película de Alejandro González Iñárritu. Seguramente sabes que me refiero a Amores Perros. Esta película que sin lugar a dudas a muchos conmovió, a muchos emocionó, y es que con un choque que sucede en esta esquina conecta varias historias en la misma película. Conecta de una manera un tanto cruel, pero de verdad icónica. Esta película, escrita por Guillermo Arriaga y dirigida por Alejandro González Iñárritu, le dio al cine mexicano quizás un nuevo respiro que llamó la atención al mundo. Probablemente ya lo sepas, pero esa escena fue un poco traumática para el director, ya que a pesar de las precauciones y medidas de seguridad a la hora del rodaje, uno de los autos perdió el control y terminó chocando con un taxi al que la producción le había pedido que se moviera. En dicho cruce hay una taquería que existe desde antes que se grabara la película, en donde si te acercas podrás encontrar una placa que lamentablemente ya fue retirada. La verdad es que no sé por qué, pero justo miren, aquí se nota, estaba la placa que daba fe y legalidad de que en esta esquina se grabó esa icónica escena. Como te comentaba, porque fue un poco traumática para el director, y es que toda la escena fue grabada en una o dos tomas. Se ubicaron diferentes cámaras en todos los puntos y en todos los edificios para poder retratarla de la mejor manera. Sin embargo, pues no podían tener control total de hacia dónde después del choque se iba a dirigir el automóvil. Es por eso que cuando le pidieron de favor al taxista que moviera su automóvil y no lo hizo, lamentablemente chocó hacia él, algo que no estaba previamente escrito en el guión. Y fue así cuando cambió el semáforo en esta esquina que se interconectaron tres historias en esta película. La historia de Octavio, interpretada por Gael García Bernal, la historia de Valeria, la supermodelo, y la historia del Chivo. Y fue justo aquí donde el Chivo rescata al perro de Octavio, el famosísimo Coffee, y se lo lleva a su hogar, y ese momento cambia la historia para todos los personajes. Una de las locaciones de Amores Perros fue también en el restaurante Mikado, donde vemos el Chivo pues asesinar a un empresario. Además también podemos ver las oficinas de MBS ubicadas al frente del aeropuerto de la Ciudad de México. Una película que, a pesar de que han pasado más de 20 años desde su estreno, sin lugar a dudas te la recomiendo, pero a un nivel máximo. La verdad es que tengo que aceptar que inclusive mi primer CD pirata que compré en mi vida fue el disco doble de Amores Perros, el soundtrack de esta película, porque a mí me encantaba y uno de mis sueños fue estudiar cine. Nunca me pude quedar en el CCC, nunca me pude quedar en el CUEC, pero aquí seguimos echándole ganas. Sí me da un poco de tristeza que ya no esté la placa como fui muy fan de la película, siempre me gustaba venir. De hecho, grabé un programa de la Ruta de la Garnacha y ahí seguía esta placa, pero pues lamentablemente hoy ya no está. Octavio, ¿ya supiste del desmadre que armó tu perro? Corría el año de 1996 y en la Colonia del Valle se estaba filmando una adaptación un poco diferente a esa obra romántica de William Shakespeare. Las calles de la Colonia del Valle veían a Leonardo DiCaprio conquistando México a través de Romeo y Julieta. Que por cierto, esta película, como les dije, fue protagonizada por Leonardo DiCaprio. La señorita era Claire Danes, pero antes de ella estaba Natalie Portman siendo parte del rodaje de la película. Solamente que ella ha declarado que no estuvo tan de acuerdo en filmar esa película por la diferencia de edades, ya que Natalie Portman en ese tiempo tenía 13 años y Leonardo DiCaprio 21. Y como había unas escenas pues medias fuertezonas, ella no estuvo de acuerdo.
Y aunque la historia se sitúa en Verona, creo que todos aquellos que vieron la película saben que fue filmada en la Ciudad de México. Y una de sus locaciones fue justo aquí, en la parroquia del Purísimo Corazón de María, en esta colonia del Valle Centro. Y es que casi toda la película se grabó en locaciones en México. Y es que la forma en la que esta versión de la historia de amor por excelencia quiso representarse, lleno de cosas kitsch, gánster, colores, hizo que la producción volteara a ver a la Ciudad de México como el lugar perfecto para grabarla. La verdad es que a mí me gustó muchísimo la película, también me recuerda mucho, obviamente, mi adolescencia. Y esta película estaba rodeada de bochotaxis, anuncios. De hecho, aunque fue filmada en 1996, algunas cosas todavía están presentes en la Ciudad de México. Y en esta parroquia se filmó la última escena, la escena final fue justo dentro de este lugar. Y por ahí se cuenta también que Leonardo DiCaprio pues tenía 21 años, entonces andaba cotorreando en las calles de la Ciudad de México y realmente todavía no tenía esa fama tan exorbitante que le dio Titanic. Entonces anduvo cotorreando en bares, en antros y en todos lados. Y aunque sí era conocido, no tenía esa fama y podía estar libre en las calles de esta hermosa ciudad. Por cierto, si ustedes ven la película, el espectacular baile de disfraces en el que los tórtolos se conocen fue filmado en el castillo de Chapultepec. También se puede ver la Zona Rosa, el Centro Histórico, Paseo de la Reforma y hasta el Ángel de la Independencia, aunque ese último fue suplantado tecnológicamente por un Cristo. En 1989 se filmaba en la Ciudad de México James Bond, Licencia para Matar, donde algunas de las locaciones más icónicas de nuestra ciudad fueron los escenarios perfectos para que la agente 007 desarrollara todas y cada una de sus aventuras. Por ejemplo, el edificio de correos es un banco dentro de la trama, el Gran Hotel es la morada del agente y Pam, la chica Bond del film, o el Teatro Esperanza Iris es la oficina de Sánchez. Y años más tarde, exactamente en 2015, la penúltima película del agente 007 tomó las calles de la Ciudad de México para filmar aquí la película Spectre, que además creó, sin ser su principal objetivo, el megafestival inspirado en Día de Muertos, esta caravana de muerte que irónicamente hizo al gobierno de la Ciudad de México que se festejara cada año, ya que muchísimos turistas venían preguntando por esta caravana, por este festival, que antes de la película simplemente no se celebraba. Algo que estuvo padrísimo es que todas las calaveras fueron elaboradas por 8 artesanos del Faro Oriente de Iztapalapa. Ellas le dieron vida a los esqueletos de papel que vemos en la cinta. Y simplemente fue maravilloso ver a James Bond saltar por edificios del centro histórico, vivir la emoción y la verdad, este festival, esta caravana de las calaveras, sin lugar a dudas, tuvo un precedente que hasta la fecha lo seguimos viviendo. Me llamo Bond. James Bond. Espero que te haya gustado este video. La verdad es que a mí sí me puso la piel chinita cuando vi estas locaciones de la Ciudad de México en la pantalla grande. Sin lugar a dudas, como siempre lo digo, la Ciudad de México tiene todo. Estas solamente fueron algunas películas. Si quieres parte 2, ponlo en los comentarios. Mientras tanto, yo soy Lalo Villar. Nos vemos en otro video.